Baja el volumen del mundo y sube el de tu respiración. La noche no siempre duerme, a veces observa. Bienvenidos a este espacio, un lugar donde los sueños se quiebran lentamente, donde el miedo no grita, susurra, y lo desconocido se desliza con voz suave hasta quedarse a vivir en tu mente. Si estás aquí, es porque deseas escuchar lo que se mueve en la oscuridad, cuando cierras los ojos. Pero recuerda que no todas las historias terminan cuando despiertas. Apaga la luz, cierra los ojos, cúbrete con las cobijas, porque el frío te recorrerá el cuerpo y déjate arrullar por el miedo. Esto es Dulces Pesadillas. Esta historia la cuento desde una celda sin rejas. Mi habitación era antes mi refugio para la tristeza. Ahora es mi cárcel. Creí en ese hombre como se cree en los milagros, sin reservas, sin preguntas. Su sonrisa era amable, sus palabras suaves, y su promesa de amor eterna parecía estar escrita para mí. Durante meses me hizo sentir única, protegida, elegida. No vi las grietas hasta que ya estaba demasiado adentro, metido en mi vida y en el fondo de mi corazón. Tan adentro como estaba mi hija de 4 años de una pasada relación fallida. Al poco tiempo de empezar a salir con él, me pidió irnos a vivir juntos. Era como un sueño. Todo marchaba bien. Él era mi compañero de trabajo, mi amigo, y se convirtió en el amor de mi vida. Cuando el dinero comenzó a desaparecer de mi cuenta, él siempre tenía una explicación. Un negocio fallido, una urgencia, un favor temporal. Yo le ayudaba porque amar, pensaba, también era confiar. No sería capaz de mentirme. O al menos eso creía. Su familia estaba mal y tenía una fuerte deuda que pagar. Yo saqué un préstamo para ayudarlos. Confiaba tanto en él. La verdad llegó tarde y sin delicadeza. Él nunca me amó. Nunca planeó quedarse conmigo. Solo me usó. El día que le confesé mi embarazo, todo cambió en él. Me dijo que no podía hacerse cargo, que estamos muy jóvenes para ser papás, que él no quería compromisos. Pasé 2 días llorando. Hasta parecía que las lágrimas se me habían terminado. No encontraba consuelo. Hasta el día en que mi jefe me llamó a su oficina. Me estaba haciendo firmar una carta de renuncia. Él había presentado pruebas falsas de que yo lo estaba acosando y chantajeando. Su puesto de trabajo era más alto que el mío, así que su palabra pesaba más que la mía. Cuando llegué a casa para reclamarle por qué había hecho eso, sus cosas y mis cosas ya no estaban. Se había ido llevando todo. Para cuando quiso enfrentarlo, él ya estaba lejos. Cambió de número, cerró sus redes, borró su rastro como si nunca hubiera existido. Me dejó sola. Me dejó sola con la traición creciendo en mi vientre y un vacío que se transformó lentamente en rabia. Cuando mi familia se enteró de mi embarazo, me dieron la espalda, sobre todo cuando supieron que me había quedado sin trabajo, ya que con él sustentaba gran parte de las deudas de mis papás. Yo no podía entender cómo de un rato para el otro toda la vida me había cambiado. No sabía, no entendía en qué momento mi vida se había convertido en un infierno. Llevaba en mi vientre a un niño que odiaba, fruto de la traición, de la mentira. La rabia fue la que me llevó hasta el bosque, hasta la casa vieja que nadie se atrevía a visitar, si hasta parecía salida de un cuento de hadas o de una película de terror.
Allí vivía la que llamaban bruja. No era como las de los cuentos. No tenía verrugas ni risa cruel, pero sí unos ojos antiguos que parecían saberlo todo antes de escuchar. Yo había oído por mucho tiempo de esa señora. La gente hablaba y decía que nunca debías ingresar a la casa que estaba en el bosque. Decían que esa señora trabajaba para dar todo lo que más querías. Sin temor y llena de rencor, entré por esa puerta podrida. Al entrar, ella estaba ahí, parada en medio de plantas y de una mesa toda manchada de rojo, que parecía ser de restos de lo que algún día tal vez sería un ser humano. A pesar de saber que eso estaba mal, no me detuve. Y cuando me preguntó qué quería, le dije: quiero que pague. Casi no podía hablar. El pavor me recorría por todo el cuerpo. Con la voz casi rota le dije: quiero que sienta el daño que me hizo. La bruja me observó largo rato antes de responder: tu desprecio tiene un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? El silencio fue la respuesta. El trato fue sellado bajo la luna nueva. A cambio del castigo, la bruja me exigió lo impensable. El bebé que llevaba en mi vientre sería entregado al final del ritual, no como carne, sino como ofrenda, como deuda. Me mantuve de pie, pero lloré en silencio. Grité por dentro, pero mi odio pesaba más que el miedo. Acepté. Sabía el precio y aún así acepté. No quería este bebé en mi vientre. La noche del pacto, la tierra tembló levemente. El ambiente se llenó de un olor nauseabundo. Todo parecía más pesado. El nombre de él fue pronunciado en voz baja, mezclado con palabras antiguas que no pertenecían a este mundo. Algo respondió desde la oscuridad. Días después, él comenzó a perderlo todo. Enfermedad, pesadillas, accidentes inexplicables. Nadie pudo ayudarlo. Nadie creyó en sus súplicas. Una semana más tarde, lo encontraron muerto, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que no debía existir. Era tan gratificante la venganza. Yo sentí el instante exacto en que su vida se apagó. Al inicio, se sintió un alivio. Después, solo un silencio pesado. Cuando llegó el momento, regresé al bosque. La bruja me esperaba. El trato se cumplió. Me dio de beber uno de sus menjurjes preparados con un conjunto de plantas que yo no conocía. La bruja me dijo que vaya a casa a descansar, que sería una noche larga y que debía ir al hospital. Para ese entonces yo ya tenía 5 meses de embarazo. Estaba apenas a 2 días de cumplir 6 meses. Pasaba la medianoche. Los dolores fueron insoportables. Un líquido rojo corría por mis piernas. Los calambres en el estómago se hicieron profundamente fuertes. Me llevaron al hospital de emergencia. Cuando llegué, el bebé ya no respiraba. Después de 2 días de estar internada, me entregaron el cuerpo del fruto de la traición. Por un momento sentí lástima. Por un momento me sentí madre. Pero regresó a mí el odio que sentía por quien lo engendró. No podía quererlo. Me recordaría para siempre a ese desdichado.
Apenas salí del hospital insistí, en serio, que deseaba enterrar sola a mi hija. Solo me desaparecí. Corrí al bosque y se lo entregué. Ella me dijo que debía quedarme ahí para pagar mi ofrenda. Vi cómo poco a poco le iba arrancando pedazo por pedazo, como partes de un pollo, presa por presa. No sé qué pasaba por mi cabeza. No pude botar una sola lágrima. Solo vi cómo la mujer desmembraba a la criatura y metía cada pedazo dentro de una olla llena de palos y de huesos que le rodeaban muchas moscas. Ella hizo sus conjuros. Me dio un brebaje. Me dijo que me lo tomara, que eso me ayudaría a sentirme mejor. Me marché de ahí sin regresar a ver. Días después, mi hija de 4 años empezó a enfermarse. Estaba muy mal. Los médicos no daban con el diagnóstico. Estuvimos una semana en el hospital, pasando de uno en otro, de sala en sala. Nadie nos daba una respuesta. Entonces decidí ir a buscar a la bruja para pedirle sanación para mi hija. No podía borrar de mi cabeza aún la manera en la que arrancaba cada pedacito de ese cuerpo que había crecido dentro de mí por algunos meses. Tenía cada pedazo de piel tatuado en mi memoria. Para mi sorpresa, cuando llegué, la casa lucía muy vieja. Adentro no había nada. La bruja ya no estaba. Al salir, encontré a una señora en medio del sendero caminando, cargado algo en la espalda. Le pregunté por la señora que vive en esa casa, la que llaman bruja. Me dijo, hace meses ya no vivía aquí. Hace meses la señora se fue. ¿Cómo podía ser eso si apenas habían pasado 2 semanas desde que la vi? Ella había desaparecido junto con el niño. Se fue llevando a lo que no sé si llamarlo hijo. De alguna manera también se había ido llevando la salud de mi hija. Volví sola al mundo, con justicia en las manos y con condena en el alma. Aprendí demasiado tarde que algunas venganzas no liberan, solo cambian el tipo de prisión. Mi hija ahora está en una silla de ruedas. No se puede mover y desde entonces, cada noche, juro escuchar un llanto lejano. Un bebé llora todo el tiempo y en el fondo está mezclado mi nombre. Ese bebé llora siempre, siempre a lo lejos. Y en los ojos de mi hija hay algo. No sé decir qué es. Solo sé que siento que el alma de mi hija ya no está dentro de su cuerpo, que ella está vacía. Yo no coordino siempre lo que digo o lo que hago. Me han internado 2 veces en hospitales psiquiátricos. Ahora estoy en casa. Creo que estoy un poco cuerda. Esta es mi cárcel. Este es mi hospital. Este es mi cementerio. Recuerda que si tienes historias que desees que contemos en este canal, puedes enviarla al WhatsApp que está anclado en la descripción de este video. Deseo que tengas dulces pesadillas.